Abogado doctor, es un gusto poder platicar con usted. Buen día, ¿cómo está? Mucho gusto, a sus órdenes. Oiga, ¿qué opinión tiene de lo que pasó ayer en la Corte? Mire usted, según las informaciones que he leído, sobre todo en Internet, pues las noticias, la pregunta es esta, la que elabora la Corte. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Esto a mí me parece impecable, es mi punto de vista, porque no hay que olvidar que la Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional con el que cuenta el país, encargado de velar pues por el respeto y la aplicación de la Constitución. Y habla de un proceso de esclarecimiento, me parece perfecto, hay que esclarecer los hechos, no se trata de culpar a nadie, sino de averiguar qué es exactamente lo que pasó, y se refiere a decisiones políticas, que así lo fueron, tomadas en los años pasados, y lo que a mí me satisface plenamente como jurista y como ciudadano es que no se dan nombres, no hay por qué dar nombres de nadie, esclarecer los hechos de naturaleza política por los actores políticos, pero no da nombres para garantizar pues la justicia y los derechos de las víctimas. Me parece una decisión de lo más acertada, que aclara impecablemente las cosas y dicho por un tribunal que actúa pues aplicando y respetando la Constitución. Dígame algo, doctor, ¿qué pasa si en esta consulta se vota un sí? ¿Hay vinculación hacia algo? ¿Se crea como una comisión de la verdad? ¿Qué pasa? Sí. Si la consulta da un resultado, digamos, positivo, evidentemente hay que actuar, porque la Corte está decidiendo algo en razón de que la Ley Federal de Consulta Popular permite este procedimiento, digamos, permite recurrir a ella, permite llamarla. Entonces la Corte está actuando absolutamente con apego a la constitucionalidad y a la legalidad. Da una respuesta. La consulta da a su vez como resultado un sí. Sígase adelante. Hay que hacerlo porque la Corte lo está permitiendo y lo está, como se dice, autorizando. ¿Quién está obligado a hacerlo? Hay una vinculación, evidentemente, hay una vinculación. Pero el Ejecutivo, la Fiscalía, que ahora es autónoma, la Corte misma pues no está obligada, en la ¿no? consulta habría que, el sí que se dijo, pongamos por caso que se dice sí, adelante, hágase la averiguación correspondiente para esclarecer los hechos. Ahora Basados en esto, tienen que actuar las autoridades y empezar a investigar los hechos, a esclarecerlos. ¿Qué autoridad? Pues la Fiscalía General de la República, no acusando a nadie, esclareciendo los hechos, porque hay algo en el ambiente que la opinión pública o el pueblo al votar ha decidido que tiene que aclararse con base en decisiones políticas del pasado, pues que ya sabemos cuáles fueron. Algo hermoso en el derecho es que como puede abarcar mucho, como puede abarcar una cosa concretísima, y de ahí que yo le pregunto, doctor Raúl Carrancá, el asunto parece de pronto muy abierto. Los actores políticos pues son muchos. Las decisiones políticas tomadas en los años pasados, no sabemos ni en qué años, ni decisión política, pues puede ser desde firmar una autorización de algo hasta un asunto que tiene que ver con una votación de algún diputado, por ejemplo, en algún punto. Es demasiado abierto hacia exactamente qué. No queda nada claro de qué estamos hablando. Yo, con todo respeto, por favor, diciendo, no, por favor, diciendo de usted, ¿sí? Porque yo pienso que es un reto enorme, en virtud, pues, del asunto en sí, de su naturaleza, pienso que es un reto enorme para la
Fiscalía General de la República, pero se debe guiar según la fórmula de la que estamos hablando, a garantizar la justicia. Usted dice con toda la razón, este es un concepto muy amplio, sí, pero luego hay un punto de concentración cuando alude la fórmula a los derechos de las posibles víctimas. Bueno, estos son los hechos, muchísimos, múltiples. Vamos a ver cuáles no tienen trascendencia jurídica y cuáles sí, cuáles pudieron violar los derechos de las posibles víctimas. Yo reconozco que es un reto enorme, el asunto es muy grande, pero a mí me parece que si la Corte ha sido llamada para opinar, está dando una solución, en mi concepto, impecable, porque el asunto es también muy grande. Es que vea usted, doctor Carrancá, empezamos inclusive por determinar quiénes son las posibles víctimas, las víctimas del Fobaproa, las víctimas del crimen organizado, debido a una consecuencia de un expresidente como pudo haber sido Felipe Calderón, por haber determinado una estrategia que en sus facultades constitucionales estaba en contra de la violencia que había, en contra del crimen organizado en ese momento. ¿Quiénes son las posibles víctimas? ¿Quiénes son esos actores políticos? Pero usted me dice algo que creo que da mucha luz y por eso, le repito, es un gusto siempre poder platicar con usted, doctor Raúl Carrancá. Además, pues yo aprendí muchas cosas de usted ahí en la Facultad de Derecho. Entonces, déjeme preguntarle justamente este tema. Usted da una luz en un punto, en algo que acaba de decir, la Fiscalía. Esta pregunta, de acuerdo a usted como constitucionalista, ¿obliga a la Fiscalía después? ¿Está obligada con todo y que hoy día es autónoma? Sí, porque la autonomía de la Fiscalía, en mi concepto, no es independiente del respeto que merece la Constitución y del acatamiento a las disposiciones de la Constitución. La Fiscalía, tiene usted toda la razón en lo que señala, es absolutamente independiente, pero dentro de un marco constitucional. Digamos que no puede hacer lo que le venga en gana, porque sí, porque se le ocurre, no. Como Fiscalía General de la República tiene que apegarse a la legalidad y a la constitucionalidad, fundamentalmente pues a la constitucionalidad. Entonces está obligada, dentro del manejo, digamos, dentro del ejercicio de su independencia y de su libertad, a respetar la Constitución. Resulta que ha llegado a sus manos con fundamento en la ley, porque es una ley federal que no es inconstitucional, la de consulta popular, que permite que se le pida su opinión a la Corte, o que la Corte razone y diga al efecto lo que está diciendo, bueno, no las palabras textuales, sino que dé su opinión. Entonces, ella tiene que hacerlo como lo está haciendo. Es un reto gigantesco, de acuerdo. Toda averiguación implica un reto enorme dentro de la averiguación de los hechos, para irlos esclareciendo. Eso no se desconoce. Toda interpretación desde la Corte, pues a final de cuentas termina por ser inapelable, y está ya, ahí está la resolución, ahí está lo que dice la Corte, es constitucional la materia, y bueno, pues seguirá el proceso, va a las cámaras, etcétera. Pero déjeme preguntarle finalmente, lo doctor que Raúl usted Carrancá. dice, se me ocurre, perdóneme que lo por favor, se me ocurre que tiene un punto de análisis o un filtro de análisis, lo que está usted diciendo, que es una inquietud perfectamente válida, así me parece, tiene un espacio de análisis en el Senado de la República, porque así es. Sabemos que esto va a pasar al Senado, donde todo lo que está usted diciendo, por ejemplo, entre otras cosas, se va a analizar, pero guiándose siempre por, ha sucedido algo que llama poderosamente la atención, que se dice que es injusto y que garantiza derechos de terceros. Vamos a averiguarlo. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Hay que escuchar también lo que dice el Senado. Pero el Senado tiene que responder, no al reto, sino a la decisión de la Corte, en el sentido de que el máximo tribunal constitucional del país ha dado la fórmula para averiguar o esclarecer lo sucedido, lo pasado, lo que todo el mundo, de lo que todo el mundo tiene noticias, ¿no? Lo que sabemos. Totalmente. Entonces, es muy importante la percepción, porque la Corte ha dado un punto de vista, digamos, jurídico, estrictamente jurídico, aunque habla de esclarecer decisiones políticas, pero ha dado un punto de vista jurídico como máximo tribunal constitucional. Ahora, en el Senado de la República,
sin negar lo jurídico, sin negar lo constitucional ni lo legal, pues va a haber una serie de razonamientos, pienso yo, supongo que así será, de carácter político, por supuesto, de naturaleza política. Será importante también escuchar cuál es el resultado de la balanza en esta confrontación, o no confrontación, sino comparación de opiniones o análisis de opiniones de lo que ha determinado la Corte, claro, y de lo que diga el Senado, que es también un reto enorme para el Senado de la República. Pero déjeme preguntarle, doctor Raúl Carrancá, porque llama la atención, insisto, las cortes cambian, los criterios cambian, las leyes cambian, todo esto va modificándose, pero es muy interesante el asunto de pensar en la Corte, que en algún punto niega, por ejemplo, la pregunta sobre la reforma energética, y en la Corte que ahora, muy contrariamente, se muestra extremadamente abierta y bueno, pues da pie a este tipo de materia, y considerar que esto sí es materia y que no es inconstitucional la pregunta que fue enviada por el presidente. A mí en lo particular sí me llama mucho la atención una Corte extremadamente quizá legalista en estas consultas que llegó a negar en el pasado, y ahora extremadamente abierta. Sí, entiendo lo que usted dice. Lo entiendo y lo comparo con algo que la Corte manejó, porque así llegó a sus manos, y que ha resuelto, en mi concepto, favorablemente. En la consulta, digamos, original, o en el proyecto de consulta original, se daban nombres. Esto me parece muy importante porque, en este sentido, se estaba como señalando concretamente la responsabilidad en alguien, en una persona específica, y eso es muy delicado. En cambio aquí, la fórmula dice, tomadas en los años pasados por los actores políticos. Usted con toda la razón dice, y estoy totalmente de acuerdo, bueno, los actores políticos pueden ser cientos, pueden ser hasta miles, ¿no? Tenemos que averiguar cuáles fueron los que violaron la justicia o pusieron en entredicho la justicia y derechos de terceros. Tiene usted toda la razón. Es un reto gigantesco. Vamos a ver cómo lo perfila el Senado desde el punto de vista estrictamente político. Sí, la Corte se ha abierto demasiado, según usted, y yo pienso que la fórmula sí es muy amplia, muy abierta, totalmente de acuerdo, pero es que también los hechos fueron complejísimos. Por eso decía yo, en mi concepto, que es un reto, claro, porque se trata de averiguar algo que no fue específico. Vaya, fulano le robó el reloj a Mengano, es algo muy concreto. Aquí es muy amplio, ¿no? Pero amplísimo como le decía, o sea, desde el Fobaproa hasta una privatización, absolutamente, a un asunto de una decisión de seguridad nacional, o sea, no, absolutamente. ¿Qué trabajo tiene hoy día? Es como si se dijera, en medio de este problema que usted atinadamente señala, está usted señalando con toda razón, en medio de este problema, trabajen ustedes esclareciendo los hechos con apego impecable a la Constitución. La Corte tiene que decir eso inevitablemente. Entonces, cualquier violación constitucional, pues bueno, tendría que subsanarse. Pero se está dando la fórmula de que con apego a la... Yo Corte, tribunal de la máxima autoridad y composición en el país, el máximo tribunal constitucional de México, he sido consultado, la Corte, yo he sido consultado. Mi opinión es la siguiente, porque tiene ni modo que la Corte ante esta petición que se le hace dijera no tengo opinión que dar. La Corte inevitablemente tenía que dar una respuesta, inevitablemente. Claro. Y a mí lo que me agrada y me parece positivo es que no la da de manera específica, nombrando personas, sino habla de actores políticos. Es amplísimo, totalmente de acuerdo con usted, pero es que el reto es gigantesco, ¿no? Bueno, por toda la información que tenemos. Yo hablo también como persona que no conoce los expedientes ni las denuncias, etcétera, si es que las hay al pie de la letra, claro, pero que por las noticias que se han dado, oiga usted, se trata de algo muy grave y muy serio. Pero pues y muy vasto y de muy muchos vasto. temas que vaya tarea que tendrá ahora
la Fiscalía General de la República. Doctor Raúl Carrancá, maestro, es de verdad un privilegio poder platicar con usted. Le aprecio estos minutos aquí en MBS y estamos al habla, si me permite. Por favor, le mando un saludo muy cordial a usted y a su auditorio y que tenga un magnífico día. Igualmente, es el doctor Raúl Carrancá.